¿Cómo ¿Cómo andas? estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué placer estar aquí hoy contigo por primera vez. Por primera vez, sí, qué placer, qué gusto estar acá. Me están diciendo acá que se oye muy bajito. ¿Se oye muy bajito Jaime o me oigo muy bajita yo? Me están diciendo quienes están conectados con nosotros a esta hora en este live de los jueves de Deep, Detox Information Project. ¿Quién se oye bajito, Jaime o yo? Acá ya voy a leer quién, para que nos den una respuesta. Pero mientras nos dan respuesta de quién se está oyendo bajito, si Jaime o yo, hoy tenemos una invitada muy especial, ¿no? Sí, no, y estoy muy emocionado por la conversación que vamos a tener, se acaba de unir. Nuestra querida Claudia Palacios, colega, amiga y además Hola, invitada a estos lives de Deep. ¿qué más? Qué rico verlos a los dos. Hola Claudia, Gracias por ¿cómo estar con estás? nosotros hoy. A ustedes por invitarme. Este es un súper tema. Pues yo sé que a Claudia también le interesa. Acá estamos preguntando porque nos estaban escribiendo que nos oíamos muy bajitos y estaba preguntando yo si era Jaime o yo y me dicen que Jaime se oye con la voz un poquito bajita, o sea que tiene que acercarse un poquito más Oh, el micrófono. perfecto. ¿Ustedes me oyen bien? Ahí yo ya oigo bien, Claudia. ¿Tú oyes a Jaime bien? Sí, mejor, mucho mejor. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, pues nada, saludarlos a todos los que están conectados hoy con nosotros aquí en nuestros Instagram Lives de los jueves de Deep Detox Information Project, en donde tenemos invitados e invitadas muy especiales. Y hoy una de ellas es Claudia Palacios, que yo creo que no necesita pues presentación ni mucho menos, porque ya ustedes la conocen. Yo no sé, Claudia, qué tan enterada estás tú de Deep, de Somos Deep, de las herramientas que hemos construido, que además ha sido una investigación muy profunda, que ya Jaime nos dará detalles de ella, pero no sé qué sepas al respecto. Bueno, cuando lanzaron, vi en YouTube el evento de lanzamiento, pero más allá de eso no conozco las herramientas así muy detalladamente, entonces chévere que me cuenten. Bueno, entonces la idea es, Jaime, contémosle a Claudia y a todos los que se están conectando con nosotros a esta hora que los saludamos especialmente, estas herramientas que usan las ciencias del comportamiento, porque ayudan a que la gente, a que nosotros, los ciudadanos, los colombianos, seamos menos vulnerables a la desinformación y a creer noticias falsas. Bueno, pues lo que es muy poderoso de estas herramientas es que tienen detrás mucha ciencia, que son las ciencias del comportamiento. Y nosotros hicimos una investigación muy robusta para entender exactamente cuáles son las características psicológicas que hacen a los colombianos más vulnerables a la desinformación. Entonces, lo que nosotros creamos, digamos que ataca o genera más bien una barrera cognitiva de los colombianos cuando se enfrentan a las noticias falsas y a la información que pueda ser incorrecta. Y este diagnóstico lo hicimos con más de 1000 colombianos que nos dieron toda esta información y llegamos a cuatro características principales que estaremos profundizando. Y sobre esas cuatro características fue que nosotros hicimos los tests y la herramienta que ahorita vamos a ver más a profundidad. Jaime Hunda, Claudia, es uno de los principales investigadores de DIP, de las herramientas DIP, que como él menciona, pues fue una investigación que se hizo con más de 1000 colombianos para saber específicamente qué es lo que nos hace a nosotros creer en noticias falsas. ¿Cuáles son esas características psicológicas que hace que nosotros seamos más propensos a creer noticias falsas o no? Y ahí, como dice Jaime, se encontraron 4 características. Y puede que esas 4 características, Jaime, corrígeme, las tengamos todos o no, o puede que yo tenga una y no las otras 3, ¿cierto? Así es, exactamente. Hay unas características, una de las cuales se llama intolerancia a la ambigüedad. Esa está presente en todos los seres humanos en mayor o menor medida. Y ahorita pues les explicaré con mayor profundidad de qué se trata la intolerancia a la ambigüedad, pero tienes razón, Camila, en que no necesariamente todos tenemos cada una de estas características. Lo importante es ser consciente de las que sí tenemos y que eso nos hace vulnerables a la desinformación. Entonces, Claudia, las herramientas que hoy te invitamos para que tú pruebes una de ellas es precisamente un test. Hay 4 tests que los invitamos a todos ustedes que se conectan con nosotros a que ingresen a somosdeep.com y ahí inmediatamente apenas ustedes entran a somosdeep.com les aparece ir al test y toman el test y ahí pueden ser conscientes
y saber si tienen esa característica y si tienen ese sesgo o no lo tienen. Así que hoy nosotros, Claudia, te invitamos a que hagas con nosotros o que utilices la herramienta en vivo, si te parece. Y, o sea, ya la abrí aquí en el computador. Ustedes dicen que la abra aquí en Instagram, no sé cómo se hace eso. No, eso no se puede. Entonces, si quieres, lo que vamos a hacer, porque Instagram no lo permite, la tecnología no nos permite compartir el test. O sea, no nos permite compartir pantalla. Pero entonces lo que podemos hacer es que si quieres, yo voy leyendo, yo voy a entrar y te voy leyendo y te pregunto, te voy haciendo las preguntas y respondo por ti el test. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Entonces, vale. Jaime, ¿cierto que cuando uno entra, a Claudia ya entró a somosdeep.com, uno entra y empieza a hacer el test? Ahí le puede salir cualquiera de los 4. Puede ser que uno empiece a utilizar la herramienta para cualquiera de esas 4 características que encontraron ustedes en la investigación, que son las que nos hacen más propensos a caer en noticias falsas. Exacto, el test, digamos que la herramienta uno le bota una de las características aleatoriamente, entonces uno hace el test y digamos que después hace toda la experiencia. Lo que también puede hacer la persona cuando entra es que si ya realizó alguno de esos tests puede escoger realizar otro de los 4 que está, pero inicialmente aleatoriamente va a asignarle una de las características. Okay. Me estaba preguntando aquí una de las personas que está conectada con nosotros que cómo hacer en esa investigación, Jaime, cómo hacer con las personas que creen en noticias falsas, pero que no necesariamente tienen mucho acceso a la tecnología, sino que creen en noticias falsas a través de otros canales que no necesariamente es el celular. Bueno, la recomendación que yo daría es, si no pueden, digamos, ver los videos, que son una de la parte clave de nuestra intervención, pueden identificar las noticias falsas a través de la técnica que está utilizando la información. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que hacen las noticias falsas es crear un manto de dudas sobre otra persona. Entonces, esto es cuando alguien hace una afirmación sin ningún sustento sobre otra persona para que quede mal y que la gente empiece a dudar de su idoneidad, por ejemplo. O que crean polarización. Las noticias falsas usualmente tratan de dividirnos. En Colombia lo hemos vivido, pero también lo están viviendo en otros países. Entonces yo creo que las personas pueden tener en cuenta ese par de características cuando se están enfrentando a la información en general. Listo, pero entonces, Claudia, si quieres empezamos con el test para las personas. Yo lo tengo acá, pero pues lo tengo en el computador porque pues aquí en Instagram no se puede compartir, como ya lo decíamos. Pero apenas uno entra a la página, pues te dice que felicitaciones por aceptar este reto de hacer el test y utilizar las herramientas DEEP. Entonces, voy a empezar. Listo. Y lo primero que dice es, cuéntanos qué piensas sobre las siguientes afirmaciones. Entonces, ¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? La primera dice, usualmente no consulto distintas opiniones antes de formar mi propia opinión. Hay una escala del 1 al 5, en donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo. Usualmente no consulto distintas opiniones antes de formar mi propia opinión, ¿correcto? ¿Así es? Correcto. Esa es la pregunta. Entonces, es la afirmación. 1 es muy en desacuerdo. Y 5 muy de acuerdo, es de 1 al 5, puede ser 2, 3, 4 o 5. Pues como depende de qué temas, vamos a poner 3. Ok, 3. Perfecto. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta afirmación? No me gusta enfrentar situaciones sin saber qué puedo esperar de ellas. ¿Y también de 1 a 5? Sí, igualito. 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 5. 5, o sea, no me gusta enfrentar situaciones sin saber qué puedo esperar de ellos. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta afirmación? Me molesta cuando una afirmación de una persona puede significar varias cosas. Y la respuesta también va de 1 a 5, en donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo. 3. 3. Perfecto. Disfruto tener un estilo de vida claro y estructurado.
¿Estás de acuerdo con esa afirmación o en desacuerdo? 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo. 5. O sea, Claudia disfruta, Jaime, tener un estilo de vida claro y estructurado. Yo creo que mucha gente pues, coincide con Claudia en que le gusta tener un estilo de vida así. Ahorita tú nos dices si sí o si no. Muchos colombianos nos sentimos identificados con eso. La siguiente afirmación es: me irrito y me pongo impaciente cuando no puedo encontrar una solución a un problema rápidamente. 1 es muy en desacuerdo, 5 muy de acuerdo. Me irrito y me pongo impaciente cuando no puedo encontrar. ¿Qué será? Yo creo que estoy como entre 3 y 4. Tal vez más 3 que 4. O sea, en la mitad. Sí, Perfecto. sí, porque depende de cuál problema. Ok. Si me importa mucho, pues 4. Si no me importa tanto, pues 3. Entonces pongamos 3. Sí. Tener reglas claras y orden en el trabajo es clave para el éxito. 1 muy en 6. desacuerdo, 5. Es que 6, 10. Aquí va uno, Sí. aquí uno va conociendo la personalidad también de los invitados, Jaime. Sí, total. Eso es parte de lo que está interesante. Tomo decisiones de manera rápida y confiada. Claudia, ¿estás muy en desacuerdo o muy de acuerdo en que tomas decisiones de manera rápida y confiada? No, me toca responder 3 otra vez porque es dependiendo de los temas. Hay temas en los que sí, cuando me siento ya muy segura, y hay temas en los que me demoro. Entonces me toca como 3. Ok, perfecto. Me molesta no poder predecir el desenlace de una situación. Esa es otra afirmación. ¿Qué tan de acuerdo en tu caso estás con esa afirmación? Yo creo que 4. 4. O sea que a Claudia le molesta no poder predecir lo que pasa, cuál es el desenlace de una situación. Aunque tenga mucho tiempo para tomar una decisión, me siento obligada a tomarla rápidamente. 1. O sea, muy en desacuerdo. Sí. Perfecto. Prefiero conocer las malas noticias que estar en un estado de incertidumbre. Prefiero conocer las malas noticias que ¿Qué estar tal? en un estado de Sí, incertidumbre. señora. 5. O sea, prefieres no tener incertidumbre, sino así sea mala la noticia, conocerla, sea la que sea. Sí. Perfecto. Entonces, ya se acabó el test. Ahora vienen los resultados. Los resultados, primero, Jaime, felicitamos a Claudia por aceptar hacer el test y utilizar la herramienta. Total, completamente. Entonces, lo que dice Claudia, tus resultados es lo siguiente. ¿De qué se trata este test? Una de las razones por las cuales creemos noticias falsas es porque a muchos de nosotros no nos gusta sentir y vivir con ambigüedad. Tendemos a pensar que el mundo y las personas son en blanco y negro. La baja tolerancia a la ambigüedad hace que prefieras escoger información de manera rápida para tener respuesta a un problema, así la noticia sea falsa. Muchas situaciones no tienen una solución rápida ni específica, y como no toleramos esta situación, tendemos a creer teorías que se formen para darle explicación así no tengan sentido. Todavía no es nuestro resultado, es la explicación, Jaime, de este sesgo y de esta característica, ¿cierto? Exacto, esa es la explicación básica de la característica. Yo creo que hay algo que es muy importante saber de esta característica, y es que inherentemente no es malo ni bueno tener una alta intolerancia a la ambigüedad o una baja intolerancia a la ambigüedad. Lo importante es saber esto qué efectos tiene cuando yo me enfrento a la información. Entonces yo creo que pues veamos los resultados y explico más a profundidad por qué sucede esto y en qué consiste. Entonces, los resultados de Claudia dicen: tus respuestas muestran que constantemente prefieres obtener respuestas concretas, aunque sean incorrectas, que a no tenerlas o a recibir información ambigua. Es decir, tienes alta intolerancia a la ambigüedad, y esto lamentablemente hace que tengas más probabilidad de creer noticias falsas
que quienes son más tolerantes a la ambigüedad. Entonces, ahora lo que invita después de hacer el test y de tener el resultado, es ver la experiencia audiovisual, que aquí no la podemos ver, Claudia, pero te vamos a invitar a que la veas en la página de somosdeep.com, a que utilices los otros test para ver si tienes esas cualidades, características, sesgos, etcétera, etcétera. Como dice Jaime, no necesariamente, y ahí le preguntamos, no necesariamente tener una baja tolerancia a la ambigüedad es malo, simplemente que es una característica que en este caso hace que seamos más propensos a creer en desinformación. Exactamente, y hay que dejar muy claro que las noticias falsas son tan exitosas es porque en muchas ocasiones van a temas que son muy primitivos del ser humano. No es que unos sean más inteligentes y entonces caen menos en noticias falsas, eso no es así. Todos los seres humanos tenemos una tendencia a caer en las noticias falsas y particularmente en Colombia sabemos que son estas 4 características, una de las cuales es este test que acabamos de hacer, que es intolerancia a la ambigüedad. La intolerancia a la ambigüedad viene de este fenómeno como cuando uno ve una nube y ve formas, entonces uno ve animales, uno ve figuras. Eso es porque el cerebro no le gusta vivir en un estado de incertidumbre. El cerebro necesita darle sentido al entorno en el que se mueve. Entonces, en ese sentido, busca respuestas que sean concretas. Entonces, muchas personas tenemos una alta intolerancia a la ambigüedad. Una de las ventajas de tener esa característica, por ejemplo, es que si uno se enfrenta a un menú muy grande en un restaurante, uno escoge rápido y no se pasa un montón de tiempo dudando a ver qué es lo que uno va a comer. O si uno está en una plataforma de películas o de series, uno escoge también rápidamente y eso es una ventaja. El problema es que sí está relacionado a ser más vulnerable a las noticias falsas y a la desinformación porque no está dispuesto el cerebro de personas que tenemos una alta intolerancia a la ambigüedad a pensar en que hay tonos de grises, sino que buscamos es una respuesta que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad y que de alguna forma nos haga sentir seguros de la información que estamos consumiendo. Entonces esa es la relevancia, no quiere decir que la característica en sí sea negativa. Claudia, ¿sabías tú que tenías esa característica, que tenías baja tolerancia a la ambigüedad? Yo creo que sí, pero no sabía, bueno, digamos, nunca había dicho yo tengo baja tolerancia a la ambigüedad, sino que pues sí, me gustan las cosas claras, ¿no? Sí o no, no me gusta más o menos y que de pronto sí, de pronto no, a mí me gusta sí o no. Y tomar decisiones y todo eso. Pero lo que no sabía era que eso fuera digamos, un peligro para creer más en noticias falsas, ¿no? Eso no había hecho esa relación. Yo hice a principios de este año un curso con Emeritus y la Universidad de los Andes que se llama Liderar desde las ciencias del comportamiento. Justamente porque estos temas pues me llaman mucho la atención. Y entonces ahí aprendimos pues sobre sesgos, sobre heurísticos y todas estas cosas. Y de hecho vimos baja tolerancia a la ambigüedad, pero pues no vimos como no era el tema pues, no vimos esta relación con creer noticias falsas y me parece chévere como herramienta saberlo. No, pero además una cosa, y Jaime, en la investigación no se presentó ninguna evidencia que haya algún tipo de relación entre la inteligencia de la persona y tener la tendencia a creer noticias falsas, porque esto la baja tolerancia a la ambigüedad, corrígeme tú, muchas veces viene de personas muy educadas y muy inteligentes, por ende no necesariamente el nivel educativo tiene algo que ver con la propensión a creer noticias falsas o no. Exactamente, eso es vital y es un descubrimiento que para nosotros fue espectacular porque siempre se ha creído o mucho de lo que las personas dicen constantemente es que las personas más educadas no caen en las noticias falsas o por ejemplo que las personas mayores caen más en noticias falsas porque no saben relacionarse con las redes sociales o la información y eso no salió en nuestra investigación. Todos somos distintamente vulnerables a caer en las noticias falsas. Tener una alta intolerancia a la ambigüedad
por ejemplo, no significa que uno tenga una inteligencia más baja o una inteligencia más alta. Simplemente es esa característica que nos hace buscar siempre certidumbre. Pero eso es un punto muy importante, sobre todo porque es importante desmitificar el tema de que las noticias falsas y ser vulnerable a las noticias falsas es porque somos menos educados o porque somos más viejos. Entonces, pero Claudia, ya que, y me parece muy chévere que hayas dicho que hiciste un curso en la Universidad de los Andes sobre cómo liderar desde las ciencias del comportamiento, y ahí, pues seguramente, cuéntame si hablaron de eso o no, porque cuando se termina el test, una de las, digamos como de las recomendaciones o de las guías que se entregan en la herramienta es que estar pendiente de las situaciones en donde te puede estar afectando y no caer en la trampa. Después de ver el video que tienes que vas a ver cuando lo tengas en la página de internet, vas a poder ser menos vulnerable a la desinformación, porque ser consciente de los sesgos y los rasgos de personalidad que uno tiene lo hacen menos vulnerable a la desinformación. De eso sí hablaron en la universidad, si no Jaime nos ayuda y nos explica un poco por qué ser consciente de los sesgos, porque simplemente saber que se tienen ayudan a corregir ciertos comportamientos. Sí, eso sí lo vimos, y porque es que además pues todos tenemos sesgos y todos tenemos heurísticos. Eso es imposible no tenerlo, ¿no? Es parte de la naturaleza humana y además se alimenta según las experiencias que vivimos en el transcurso de la vida. Entonces, pues lo importante es conocer cuáles son los de uno. Y ya uno sabiendo eso, pues uno sabe pues qué tan vulnerable es a una serie de situaciones, a tomar de pronto las decisiones equivocadas, a caer en ciertos comportamientos que lo ponen a uno tal vez a veces en círculos viciosos, en muchos ámbitos de la vida, no tienen necesariamente que ver con noticias falsas. Entonces es como una parte fundamental del proceso de autoconocimiento por el que todos deberíamos pasar, ¿no? Trabajar mucho en eso para saber que además esos sesgos y esos heurísticos muchas veces nos hacen meter la pata, pero otras veces son como vitales para poder sobrevivir en los ambientes en los que estamos o en situaciones determinadas a las que nos enfrentamos. Entonces no se trata de pelear contra ellos y decir yo tengo que cambiar esto, sino yo tengo que ser consciente que tengo esto para usarlo en mi favor y no para que y digamos de alguna manera evitar que jueguen en mi contra. Exactamente. O sea que, Jaime, pero para la gente que nos está viendo, ¿qué más les podemos decir sobre eso? Porque la gente dice, oiga, pero ¿por qué necesariamente yo, siendo consciente el sesgo, voy a hacer ahora o voy a comportarme de manera distinta? Bueno, pues es muy importante porque si uno es consciente de que uno tiene sesgos, lo que puede hacer es tomar acciones para que esos sesgos tengan menos impacto en mi día a día, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una persona que constantemente, hay un sesgo muy famoso que es el sesgo de confirmación, ¿no? Y es buscar activamente información que confirme lo que yo ya creo. Si yo soy consciente que yo tengo ese sesgo, entonces la próxima vez que yo esté buscando información en términos, por ejemplo, de una vacuna o sobre noticias políticas, pues de pronto, ya sabiendo eso, puedo tomar decisiones que me lleven a leer información que sea contraria a mi creencia política, por ejemplo, o a la creencia que yo tengo sobre el peligro de una vacuna o el peligro de una decisión. Simplemente con hacer conscientes los sesgos, nosotros ya tenemos una gran capacidad para reducir su impacto. Ahora, nuestras herramientas en términos de las noticias falsas ya tienen, digamos, una efectividad probada y estamos muy contentos de eso porque en el análisis que hemos estado haciendo y en el que nos ha acompañado investigadores de la Universidad de Chicago, ya hemos visto que nuestras herramientas funcionan para reducir el impacto de las noticias falsas y sobre todo también tienen un enorme impacto en reducir, por ejemplo, la sensación, la percepción de discriminación, que es esta sensación que tenemos de que los otros nos odian o de que los otros nos detestan, por ejemplo, porque son de una posición política distinta. También sabemos que aumenta la confianza en el otro, que es otra de las características que identificamos, y es que cuando más desconfiamos del otro, más creemos noticias falsas, más creemos que el otro está dispuesto a hacer esa noticia falsa que me dicen que está haciendo, ese comportamiento negativo. Y por último, también logramos reducir la deshumanización, que es
quitarle estas características inherentemente unas a los otros, pensar que son más brutos o que sienten menos simplemente porque son del opuesto político. Entonces, esas son las respuestas que doy en este momento. Uno, ser consciente de los sesgos nos hace tomar mejores decisiones. Y dos, estas herramientas funcionan para reducir la vulnerabilidad a las noticias falsas. Exacto. Entonces, Claudia, tienes tareas. Uno, hacer los otros. Ver el video. Ver el video. Y ver el video. Exacto, porque ahí es saber si tienes o no esas otras tres características que encontramos en DIT, en la investigación que hacen a los colombianos. Es importante que esto es un tema de los colombianos, porque la investigación se hizo aquí más vulnerables a creer en desinformación o no creer. Uno, ver el video. Dos, utilizar hacer los otros test. Y tres, compartirlo con tus seres más cercanos para que también lo hagan y puedan conocer cuáles de esas características tienen ellos también en su personalidad, porque pues todos queremos pues poder combatir la desinformación, y si no podemos cambiar la información que está rondando por internet o que está rondando por ahí, pues qué bueno poder combatirla en nosotros mismos y con nuestra propia personalidad. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que estas herramientas son muy valiosas. Deberíamos todos tener la oportunidad de pasar por estos chequeos. Porque al final, cuando uno conoce cuáles son sus realidades, no llamemos ni siquiera debilidades, sino sus realidades, pues yo creo que eso le ayuda a uno a ser mejor en todo. Y si todos somos mejores en todos, pues tenemos una mejor sociedad. Entonces, lo que sí me parece es que, de todas maneras, porque ustedes lo saben mejor que yo, cuando las redes se usan deliberadamente para generar un daño a otra persona o para poner a rodar una noticia falsa, pues ahí no hay herramienta que valga, porque pues ahí es una intención, ¿no? Un propósito, parte de un proyecto de, no sé, afectar un resultado presidencial o de generar una sombra sobre X persona, ¿no? Entonces, cuando más allá del deseo de autoconocimiento, lo que hay es una motivación de lograr algo, que casi siempre es dañar algo, pues yo creo que ahí no tenemos como mucho que hacer, ¿no? Y para eso se usan mucho las redes, o para eso usan las redes muchas personas. Claro, pero entonces ahí, y yo creo que es importante lo que estaba diciendo Jaime, sobre por qué y cómo sabemos que estas herramientas funcionan. Porque más allá de lo que pasa en redes sociales, que tú lo acabas de explicar muy bien, que sucede y se utilizan para hacer daño, Jaime, también encontramos dentro de las investigaciones, y no solo nosotros, sino muchos otros académicos, que creer en noticias falsas cuando están rondando por redes sociales desencadena en otro tipo de comportamientos. Es decir, en comportamientos de polarizar, en comportamientos de discriminar, en comportamientos de enfrentarse al otro. Es decir, creer la noticia falsa es una de las cosas, digamos, negativas que están pasando, pero lo más importante es que después de que se creen noticias falsas, ahí se desencadenan otra cantidad de cosas que son muy negativas para la convivencia en sociedad. Claro, y pienso dos cosas. Uno, que desencadena, pero también que esas características que tú estabas mencionando, como discriminar o sentirse discriminado o deshumanizar, también es el paso previo a la creencia en la noticia falsa, ¿no? Entonces, y como les estaba comentando ahorita, es tan importante o son tan importantes estas herramientas es porque además logran reducir también esas características, ¿no? Yo creo que en la medida en que estas herramientas se masifiquen y entre más personas logren hacer esto, lo que estamos haciendo es crear una barrera, pero muy poderosa, para que las personas, aún así en las redes sociales o en las conversaciones, etcétera, duden de la información. Porque digamos que dos de los descubrimientos de esta investigación, cuando hicimos la evaluación de impacto, es el primero, que ver estos videos, hacer las experiencias completas, aumenta el pensamiento crítico, es decir, mi posición frente a la información que yo estoy consumiendo, y en ese sentido poner en duda información que parece ser sospechosa, por ejemplo. Pero lo otro es que también genera algo que en psicología se llama disonancia cognitiva, y es que cuando a mí me llega una información que va contraria a mis creencias, yo tengo que acomodar esa información de alguna forma en mi cerebro, y lo que termina pasando es que termino sacando una nueva creencia, una nueva conclusión. Lo que creemos que podemos lograr y lo que hemos estado logrando
es que esa nueva conclusión que sacan las personas es una conclusión positiva. No que los otros, por ejemplo, son menos humanos, sino que son igual de humanos a mí, ¿no? No que los otros son desconfiables, sino que son personas confiables en el día a día. Entonces yo creo que pues, es una parte fundamental de la parte posterior a la noticia falsa, pero también de la parte previa. Pues mire, Claudia, le tiene la tarea de compartir los test, de hacerlos todos y además que acá le damos la garantía, como decía Jaime, que ya esto no es algo que nosotros estemos diciendo que funciona, sino un tercero nos hizo la evaluación y el monitoreo y encontramos que al utilizar estas herramientas usted puede reducir en un 25% su vulnerabilidad a creer en noticias falsas. Entonces, por eso les decimos que ingresen a somosdeep.com, ahí está, ir al test, súmense a los casi 30.000 colombianos que ya han utilizado la herramienta y ayúdennos, porque además este es un propósito de todos, a desintoxicar a Colombia de la desinformación, porque sí lo que tenemos es que desintoxicarnos, no por el hecho de creer las noticias falsas en sí, sino por las consecuencias que eso nos trae a los seres humanos y a nuestra convivencia en sociedad. Así que Claudia, muy dura, aceptar hacer este test en público, porque no todo el mundo, porque ahí uno dice, oiga, no quiero que sepan estas características mías porque no quiero abrir las puertas de mi personalidad para que la gente sepa cuáles tengo y cuáles no. No, mijita, a estas alturas de la vida, después de ¿cuántos años llevo yo en esto? Como 25, en que me han preguntado lo divino y lo humano, me han desinformado lo divino y lo humano, ya pues hacer una herramienta como estas en público, pues no sé, no le veo, no veo por qué no la haría, ¿no? Me parece que uno cuando está tan expuesto públicamente, pues no tiene por qué andar como con temores de hablar de esto en público, además porque yo creo en estos temas. O sea, me parece que es importante para la sociedad y entonces si uno cree en esto, pues es el primero que tiene que poner la carne en el asador. Ay, pues Claudia, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar conectados con nosotros aquí en Detox Information Project, en DEEP, o Proyecto de Desintoxicación de la Información. Gracias por hacer el test, por estar en esta charla con Jaime y conmigo, y además a pedirte que te vuelvas una embajadora y decirle a la gente que utilice las herramientas. Claro que sí, cuenten con eso, felicitaciones por lo que han hecho y que cada vez sea más grande la comunidad y más grande el impacto. Mil gracias, Jaime, me dio mucho gusto conocerte y a ti, señorita, me dio mucho gusto verte otra vez. Gusto, Claudia, qué gusto conocerte. Bueno, un abrazo a los dos y un abrazo a toda la gente que estuvo conectada con nosotros. No se les olvide, somosdeep.com para que utilicen las herramientas y entre todos podamos combatir la desinformación y desintoxicar los ambientes. Chao. Chao. Chao.